Buenas tardes, mi nombre es Génesis Elizabeth García Ceballos. A continuación voy a hablar de mi proyecto de medio ciclo, el mismo que se trata de hablar de los temas ya estudiados. Como primer tema tenemos formación de las ideas. Se dice que el pensar es un proceso consistente en relacionar dos o más ideas de forma que se obtenga una nueva idea de esta combinación. Por lo tanto, las ideas son los elementos necesarios para que exista el pensamiento. Pero, ¿qué son las ideas? La idea es una representación mental de la realidad. Esta representación mental no se debe directamente a experiencias sensoriales, sino a la elaboración mental de los datos sensoriales independientes. Los sentidos nos proporcionan elementos informativos sobre distintos aspectos de la realidad, por ejemplo, forma, color, tamaño, cualidades, etc. Estos distintos elementos, a través de los procesos mentales, se relacionan unos con otros y se complementan o contrastan, se asimilan o diferencian, de manera que poco a poco vamos estableciendo ideas más completas y exactas de la realidad que captamos. A continuación hablamos de la formación de conceptos y juicios generales. Se dice que la relación de dos conceptos da lugar a la formulación de un juicio. Si se da entre ambos una relación de conveniencia, decimos que el juicio es afirmativo, y en caso contrario negativo. El sujeto o del juicio es el concepto de que se afirma o niega algo. El predicado es el concepto que se afirma o niega del sujeto. Aristóteles distingue en los juicios la materia y la forma. La materia o contenido del juicio son los conceptos que se relacionan. La forma es la relación que se establece entre ellos, a través del verbo ser. Aristóteles representa el sujeto del juicio con un signo S y el predicado con otro P. Para intentar separar la materia de la forma, así la forma del juicio Juan es alto se representaría con S es P, y la forma del juicio Juan no es alto como S no es P. Los juicios se clasifican en varios grupos, atendiendo a la cantidad según la extensión del sujeto, universales, particulares, singulares. La inducción y deducción. La inducción es un tipo de razonamiento y a la vez un método de investigación. Hace posible el paso de los hechos singulares a los principios generales. Inducción es un proceso de razonamiento que va de lo particular a lo general. La inducción analiza los componentes de un todo y nos proporciona una conclusión fidedigna, ya que identifica la existencia de un carácter determinado como parte de los elementos de dicha clase o tipo, lo que sirve de fundamento para llegar a la conclusión de que todos los elementos de la clase poseen ese carácter referencial. La generalización es un proceso lógico en virtud del cual se pasa de lo singular a lo general. También podemos decir que se llega a abstraer lo que es común y esencial a muchas cosas, para formar un concepto general que las comprenda a todas. La generalización se aplica en base de un presupuesto o principio. Cuando investigamos un o algunos o a todos, es porque estamos seguros que el curso de la naturaleza es uniforme. Por ejemplo, las relaciones de casualidad son constantes y verificamos una relación causal entre calor y dilatación. Y al ser constante esta relación, siempre en toda parte el calor dilata los cuerpos. El siguiente punto es la interpretación. Se dice que la interpretación es la explicación acertada de acciones, dichos, sucesos y acontecimientos. Es tarea del pensamiento que consiste en descifrar el sentido oculto en sentido evidente. Es el despliegue de los niveles de significado, pero este entendido como elemento fundamental para determinar la veracidad del saber humano en base de factores objetivos de la realidad y de la lógica objetiva del razonamiento. La misma que debe estar en consonancia con la esencia de las cosas y de los fenómenos reales, desechando las tergiversaciones subjetivas y reforzando la diversidad conceptual que reproduce lo real y lo concreto. La abstracción en el proceso del conocimiento. El pensamiento refleja la realidad en forma de abstracciones, es decir, todo conocimiento se halla necesariamente unido a procesos de abstracción. La abstracción en el proceso del conocimiento juega un papel fundamental, ya que gracias a su intervención el ser humano aborda los objetos o problemas del entorno y mediante la separación de sus componentes y análisis de lo mismo, busca el porqué, el cómo, el cuándo y para qué de las cosas.
El carácter de la abstracción, su procedimiento de descomponer el todo en sus partes y buscar la esencia, está determinada por los objetivos que se persigue y que responden a las necesidades del hombre. Características del pensamiento. El pensamiento es un reflejo de la realidad, ya que surge en base de la interconexión entre el individuo y el mundo exterior. El pensamiento es contradictorio en tanto que refleja una realidad contradictoria y en cuanto en sí mismo un proceso contradictorio. El pensamiento es deductivo a la vez que inductivo, puesto que el pensamiento en la misma medida que es el resultado de una deducción mediante la abstracción de una serie de fenómenos de la realidad. Vínculo entre el pensamiento y la verdad. Ya hemos hablado sobre el pensamiento y se ha dicho que es un conjunto de ideas propias de una persona que refleja las características de un objeto de la realidad. En cambio, que la verdad es un juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. La verdad es la existencia real, un objeto y hay conformidad de lo que se dice con lo que se piensa, en forma clara y sin tergiversación. Concluyo mi trabajo mencionando que todos estos temas son de gran importancia. Muchas gracias.